que me gusta la música con la que venimos siempre de comerciales. Qué bueno que ustedes estén todavía allí con nosotros, que participen. Vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas 524-3536, 518-4098, porque estaremos hablando del divorcio. Pero el divorcio cuando hay hijos. Cómo manejarlo desde la parte legal. Ayer hacíamos un recuento de lo que dicen los estudios aquí en nuestro país y señalan que de cada 10 parejas que se casan, 3 se divorcian antes de cumplir 3 años y casi siempre, o en un porcentaje alto, ya hay un niño de por medio, un niño de 1 año y hasta 2 años. Cuando decimos niños hablamos de niños o niñas. Tenemos la experta porque aquí tenemos este consultorio jurídico. Saludamos a Claudia Mendoza, ella es abogada de familia, conciliadora en Derecho, especialista en Derecho de Familia, candidata a maestría en Derechos Humanos, docente universitaria, en fin, una experta. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gigi, por haberme invitado a este programa. Estoy para comentarles, para absolver de pronto algunas preguntas en ese sentido de esos divorcios. Y qué bueno que hagamos diferenciación de esos divorcios o separaciones, porque un tema es cuando nos hemos casado legalmente y hay otra que está la unión marital de hecho, que también puede compartir hijos y que en algún momento se desean separar. ¿Tienen los mismos derechos? Sí, resulta que constitucionalmente la unión marital de hecho está protegida y como todos conocemos, lo que hace diferencia es que en el matrimonio hay un vínculo de carácter legal y en Colombia el matrimonio puede ser civil ante un juez o el matrimonio civil ante notario público o juez civil municipal o el matrimonio católico ante un sacerdote católico. Hay otros matrimonios también religiosos. Entonces el matrimonio católico es un matrimonio que automáticamente produce efectos en nuestra legislación por un concordato que existe con la Santa Sede. O sea, matrimonio civil y católico es matrimonio, vínculo legal. Y el otro es un vínculo de carácter natural que es por la decisión responsable en la unión marital de hecho de 2 personas formar una familia. Bueno, pero cuando hablamos de esos matrimonios rápidamente y ya están los hijos ahí presentes y son unas situaciones complicadas desde todo tipo de punto de vista, pues ¿cómo hacer? ¿Cuál sería el ideal para que ese papá y esa mamá lleven este tema en mutuo acuerdo? Indiscutiblemente, el divorcio viene de una serie de circunstancias de esa pareja que los llevan a un momento en que puede ser el divorcio un remedio o puede ser el divorcio definitivamente algo muy difícil de afrontar. Traumático. Porque los niños al haber conocido o haber estado con sus padres y compartido sufren unos dolores, unos traumas que lo reflejan en su situación escolar. Por ejemplo, ¿qué se le recomienda? ¿Qué se le dice a los padres, a ambos o al que acude a la consulta? Por favor, intentemos que si inexorablemente hay que hacer un proceso de divorcio, se logra hacer por mutuo consentimiento. Bueno, pero ¿a qué tienen derecho cuando se separan los hijos, la esposa, el esposo? ¿Cómo se hace esta separación de bienes y cuánto tiempo tiene uno para separarse o divorciarse de manera legal? A veces se separan de cuerpos, pero no se hace el divorcio o separación de bienes. El divorcio en sí es el vínculo y luego también y automáticamente si ellos desean hacen la disolución de la sociedad conyugal, porque al el vínculo disolverse se disuelve tanto la parte del matrimonio como la parte de la sociedad conyugal. Entonces la liquidación viene después, pero se puede hacer, te repito, por mutuo acuerdo ante un notario público muy rápidamente. Hoy existe el divorcio notarial que se hace muy rápidamente si las personas logran un acuerdo que debe incluir, por supuesto, la cuota alimentaria de los hijos, el cuidado personal de ellos, la regulación de visitas y la patria potestad estará en cabeza de ambos, salvo que haya una circunstancia muy grave. Vamos a poner una situación dramática. Sí. Me quiero divorciar, soy la mujer, me quiero divorciar, pero mi esposo es celoso, sobreprotector y no me quiere dejar libre. Entonces empieza un problema porque no hay un mutuo acuerdo. Sí. Yo quiero hacerlo en la parte legal, quiero que mis hijos no se vean
tan perjudicados. ¿Qué puedo hacer como mujer a que tengo derecho? Él me debe dar la mitad. ¿Cómo seguir en la ruta para llegar entonces a un feliz término? No todos los casos, tengo que partir de explicarte que no todos los casos son iguales. Es decir, hay unos similares, pero cada hogar y cada matrimonio tiene sus circunstancias. Si vamos a mirarlo de una manera general para que nuestros teleaudientes entiendan, pues lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, y si ha habido violencia intrafamiliar, es decir, un maltrato, hay que denunciar. La mujer nuestra, aún hay señores también que son sujetos de maltrato de las mujeres, debe acudir a denunciar el maltrato para que se siente un precedente de esa circunstancia, y acudir también a la posibilidad de un profesional, un abogado, para que ese abogado, yo en primera instancia sugiero que vayan a una audiencia de conciliación y que ese divorcio se pueda hacer por mutuo consentimiento. Pero cuando ya hay circunstancias difíciles como un maltrato, como algo que se sale de una órbita manejable entre ellos, ya tiene que haber la intervención, pues, del Estado. Si no hay un extremo, si las personas no se comprenden, si lograron hacer un entendimiento de bueno, ya esta relación está gastada, está deteriorada, acudir siempre a esa posibilidad de la conciliación. Tú me preguntabas sobre la cuota. Sí, hay que mirar en ese sentido cuáles son, primero que nada, las necesidades de los hijos. Los hijos pueden estar en un estrato alto, medio, bajo, y de acuerdo a las circunstancias económicas de cada padre o madre, se tienen que sacar unos gastos que deben cubrir ellos por mitad, proporcional a los ingresos. Es decir, ambos ayudan proporcional. El que más gana, más aporta. Pero para finalizar, doctora Claudia, esto es lo que a veces no se cumple, se llegan a esos acuerdos, el divorcio, y después el papá, porque normalmente, casi siempre las mamás se quedan con los hijos, dice, me quedo sin trabajo, o ya me gano menos, ya no te puedo sino ayudar con esto, y la que entra en un tema complicado es esa mujer, esa mamá, que tiene que resolverle la vida a los hijos, tanto en la educación como en la alimentación y la recreación, que también es necesaria. Sí, ¿Cómo hago cumplir eso para finalizar? Eso es cierto. Pero indiscutiblemente, cuando una persona se queda sin empleo, la ley no lo exime de cumplir la obligación de alimentos y lo coloca en una tabla del salario mínimo, y lo importante ahí es probar si efectivamente la persona no está trabajando o si trabaja. Y si no trabaja, si indiscutiblemente, como dices tú, me quedé sin empleo y lo puedo probar, esa persona debe acudir inmediatamente a un centro de conciliación y decir, estoy sin empleo y no puedo dar sino sobre el salario mínimo. Y la mamá se complicó la vida, y yo no puedo decirle entonces que sus abuelos, sus papás, o sea, los abuelos de mi hijo, ayuden, ¿no puedo acudir a otro familiar? Sí. No, claro, es que si ese padre no puede cumplir, hay un artículo de nuestro Código Civil que dice que los abuelos paternos, en el caso de una situación extrema, podrán colaborar con los alimentos para esos niños. A tener en cuenta. Tenemos una pregunta de televidente para que finalicemos. Dice que qué sucede en el caso de que ya haya un divorcio, pero que esa mamá se quedó con el hijo y se lo esconde al ex esposo, al padre, y lo esconde, no lo deja ver. ¿Qué puede hacer ese padre? Ese padre debe probar lo que le está sucediendo y denunciar ese asunto ante Bienestar Familiar. Puede acudir sin problema y decir, me sucede esto, abrir una historia en Bienestar, y Bienestar le colabora, le ayuda, y tener pruebas. O sea, si él va a verlo y siempre le dan una excusa que no está, que está estudiando, que está de viaje, entonces él debe acumular toda esa información y denunciar esos hechos, porque él tiene un derecho. Con el celular puede grabar, claro, ¿eso es válido? Todo, eso sirve, y él debe acudir a una autoridad competente. Para nosotros, yo estoy segura que Bienestar hace esas labores. También nosotros, cuando la gente va a un consultorio jurídico, lo orientamos y le decimos, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes hacer este proceso de alimentos. Hay que tratar de ayudar a las personas, a orientarlas en el quehacer
de cómo los niños sufran menos las circunstancias de un proceso de divorcio. Pues doctora Eso Claudia, parece. muchísimas gracias por habernos acompañado. Por ustedes aquí la por la estaremos invitación. invitando en próximas oportunidades y con otros Muchas temas. gracias. Así que mucha atención, si ustedes están pasando por esta situación que de pronto ven venir un divorcio, bueno, hay que tratar de mejorar, hay que tratar de dar todo para que no suceda. Pero si se da, hay que conocer la ley, hay que asesorarse muy bien. Después de comerciales estará Marcela con una psicóloga para abordar este tema ya desde la parte emocional. Ya volvemos, Amaneciendo comienza el día.